18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias, iniciamos un nuevo capítulo de nuestro Comando N en la compañía de Nacho Carretero. Muy buenos días. Buenos días. Y Nuño Domínguez, muy buenos días. Buenos días. A quien ya saben los oyentes que pueden escuchar en fecha y horario indeterminado, cuando ustedes quieran, cuando consideren que es el momento, cuando consideren que están preparados cuando para hacerlo, sientan. cuando les sientan, pueden escucharles a través de Ser Podcast. ¿Te pasa mucho esto de no reconocer a la gente, Nacho? Sí, desgraciadamente. Me pasa mucho que tengo mala memoria. Es que lo dices porque ahora me acabo de cruzar con se ha un cruzado compañero con alguien a quien no ha reconocido, que debería haberle reconocido. Debería haberle reconocido. Deberías haberle además. reconocido. Una época que me pasaba mucho, que me encontraba gente, entonces no le reconocía y entonces disimulaba y decía, bueno, tiro para adelante y al cabo de un rato seguro que me doy cuenta. Y un momento de mi vida que dije, voy a ser sincero, voy a acabar con esto. Y entonces me encontraba gente y le decía, perdona, de verdad, perdona, pero no me doy cuenta quién eres. Y entonces me decía, no te preocupes, y vi que había comprensión. Hasta que un día me encontré a una persona y en mitad de la conversación le dije, apliqué esta técnica, le dije, oye, perdona, que no me doy cuenta aquí. Y entonces esa persona se rió, como diciendo, estás de broma, ¿no? Como que no podía ser posible que no me acordase. Y siguió hablando. Y volví a sentirme fatal y desde entonces vuelvo a la anterior técnica. Vuelves a la anterior fórmula. Vuelvo a la anterior fórmula. De todas fórmula. formas, esto es digno de píldora, yo creo que de Manuel Martín Loeches, de psicobiología. Sí. Porque hay gente que es capaz de recordar Correcto. las caras y los nombres solo con una vez que les vean, y hay gente como yo me solidarizo contigo, Sí, Nacho, sí. o sea, soy de tu equipo. Creo que somos un segmento de población que nos ocurre esto, Sí. y yo lo paso muy mal porque se pasa muy mal. Sí. Al final estás asintiendo a alguien, esperando que te dé una pista para que darte Sí, cuenta que con quién la es. conversación te lleve a algún Sí. sitio que sepas Sí, quién sí. es. ¿A ti te pasa? A mí me pasa, sí. Intento que no me pase porque es una sensación, sobre todo Sí. cuando la otra persona se da cuenta de que no te acuerdas de quién es, ¿no? Sí. Habría que hablar molesta. un día de esto También y hemos que estado llamen al otro lado, ¿no? y que llamen oyentes a ver. Chicos, si les pasa. es que no nos están escuchando, No, ni pasan de Sara nosotros. ni Sergio, pero os estamos dando, ahora no os lo no se lo vamos a contar, pero de aquí ha salido un tema para un programa. Esto pero, es lo que les interesa, o lo sea, que te das decimos. cuenta, ¿no? Están al otro lado del cristal y no están escuchando, y no me hables ahora por los auriculares que estoy hablando yo. Ahora os quedáis sin tema, lo haremos nosotros en un podcast, ya veremos, Perfecto. lo haremos en un podcast. Nuño, dentro de un ratito en la sección del planeta vamos a hablar de genética con una eminencia, ¿no me han dicho? Con una eminencia, Carles Lalueza Fox, que podemos decir que es un científico, pero también un detective que es capaz de resolver casos de hace siglos o incluso decenas de miles de años utilizando el análisis de ADN y responder preguntas que no estaban respondidas. Hoy será de esos días, Nacho, que tú y yo nos vamos a quedar así con la boca Sí, incluso abierta. intentando alguna pregunta absurda. Vale, vete preparando ya. Y luego dentro de unos minutos vamos a realizar, gracias a un documental dirigido por Max Lemke, vamos a hacer un viaje, de alguna manera también hacia nuestro pasado, a uno de los personajes yo creo que más oscuros de nuestra historia reciente, la de la vida e infame obra de Antonio González Pacheco, que es posible, si yo les digo este nombre, que no sepan exactamente quién es, pero si les digo Billy el Niño, miembro del Cuerpo General de Policía en la Brigada Político-Social, seguramente entonces a muchos de ustedes, no a todo el mundo, pero a muchos, sobre todo de determinadas generaciones, empiece a sonarles. Es yo creo uno de los personajes más oscuros de nuestra historia reciente. Sí, estuvimos viendo ayer el documental. Yo no sé si Sí, ayer. sí, yo he hecho ayer. Vivís juntos. No sé por qué utilicé este plural de pronto, pero el documental sobre Billy el Niño, que por suerte, cada vez es una figura más conocida, porque claro, este hombre, al no pasar por la cárcel, la sensación de impunidad que queda, porque las atrocidades que hizo, bueno, pues por suerte su figura se ha hecho mediática y por lo menos en la memoria colectiva pasará como lo que merece, pues que era un psicópata este tío. Y además que una cosa que me llamó mucho la atención del documental, del que ahora vamos a hablar, es que salen testimonios de sus víctimas, de gente torturada, y dicen, sí, Billy el Niño era un tipo especialmente cruel y tal, pero era la representación de una brigada político-social. Había muchos, claro. Luego, ya en democracia, la Dirección General de Seguridad, que utilizaban eso con impunidad absoluta. Y me llama la atención, es algo que ya sabíamos, ¿no?, pero que se recalca en el documental. Claro, sí, había torturas en el franquismo. Bueno, era una dictadura, más o menos entra dentro del PAC, ¿no?, de vivir en un régimen autoritario. Pero es que esto ocurrió con la democracia avanzada, con una mayoría absoluta ya de un partido de izquierdas. Esto, a principios de los 80, se seguía torturando en la Puerta del Sol y salen los testimonios. De hecho, en el documental aparece el testimonio de el hermano de Chano Rodríguez. ¿Os acordáis del nadador paralímpico que tuvimos hace 2 semanas? Sí. Pues aparece en el documental su hermano, miembro de los Grapo, que también sufrió las torturas de este hombre. Entonces te explican que sí, que había una brigada entera, pero que
este hombre, concretamente este hombre, era especialmente cruel. Pero es importante eso que dice Nacho. Es verdad que él tiene nombre, bueno, tiene alias, porque insisto, por su nombre mucha gente no le conoce. Tiene alias y en él personificamos todo lo que las atrocidades que se hacían. Pero claro, era un comportamiento. Eso, hace falta todo un sistema, ¿no? Era parte de una maquinaria que... A mí me ha sorprendido mucho porque me he encontrado entre las víctimas que hablan en el documental a la madre de un amigo, de cuando era chaval, y yo sabía que ella había militado en la Liga Comunista, Ángela Gutiérrez se llama. Y claro, ella cuando cuenta que a los 20 años le torturó Billy el niño, a mí nunca me había contado eso, ¿no? La madre de un amigo y tal, y la verdad es que es impresionante. Pero fíjate que yo tengo trato con algunos policías que son hijos de aquellos policías que componían aquella brigada y luego la Dirección General de Seguridad, y todos te dicen, ya con otra perspectiva, evidentemente la policía ha cambiado, por suerte, 180 grados, aunque sigue habiendo casos de abuso policial, pero bueno, nada que ver, y te dicen que efectivamente de entre sus padres todos hablaban siempre de la especial crueldad, de la especial, es que yo diría hasta psicopatía de este hombre, de Billy el niño. Y hay una cosa que tú decías, yo no sabía que la madre de este amigo, es verdad que también durante mucho tiempo y en muchas familias, bueno, a lo mejor a ti no tenían por qué contártelo porque eras un amigo del hijo, pero que es verdad que durante mucho tiempo y en muchas familias había también como un manto de silencio en todo aquello, o sea, gente de la propia familia que no sabía que el padre había sido torturado o que el hermano había sido torturado. Aunque bueno, en este caso ellos hablaban abiertamente de su pasado, de su militancia política, sin ningún tipo de complejo y tal, pero claro, no te vas a meter en detalles, ¿no? Y los detalles son horrorosos. Llama la atención que esté sujeto a debate todavía hoy si este hombre hay que retirarle condecoraciones o incluso procesarlo. Llama la atención y da que pensar aún cuánto nos queda por avanzar, que esté sujeto a debate, que este hombre merece ya no retirar la condecoración, sino haber sido procesado y encarcelado. Vamos a hacer una pausa y en solo unos minutos vamos a hablar de este documental, Billy. Vamos a hablar con su director y con algunos de los testimonios que aparecen en el documental. 10:20 de la mañana, 9:20 en Canarias, en nuestro Comando N con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez. Hablamos de Billy el niño, un alias emparentado a un oscuro personaje de nuestro pasado reciente, cuyas torturas y el tiempo en el que fueron cometidas son de nueva actualidad gracias a un documental dirigido por Max Lemke. Esta no es una película del oeste, aunque hay pistolas, persecuciones y sheriffs. Hay buenos y malos, pero aún es pronto para desvelarlo. Es una película sobre un tiempo no muy lejano, en un lugar no muy lejano. Billy el niño era de los que disfrutaban. La fama que tenía realmente era un hombre temible. Billy el niño era un personaje siniestro. O sea, que era un chulo con alzas en los zapatos. Feo, pelos estrapajosos, ojos de sapo. Y delante de todos sacaron la pistola, la ponía encima de la mesa. Max Lemke, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿De dónde sale esa necesidad, Max, de mirar a esa época ya un personaje como Antonio González Pacheco, como a Billy el niño? Pues la necesidad viene de intentar explicarnos y de intentar comprender parte de nuestra historia más reciente que tal vez pues muchas veces se distorsiona o simplemente no se cuenta o simplemente ha quedado ahí como se intenta dejar en el olvido, ¿no? Pendiente ahí en un lugar oscuro. ¿Pero hay algún momento que te activa esa necesidad? Sobre todo hay un momento en el que se ve la gran impunidad que tienen gente como Pacheco y gente que debería haber pasado por los juzgados, y hay un momento en el que Pacheco va a la Audiencia Nacional. Se le pide la extraditación por parte de un juzgado argentino, como sabéis, la querella argentina, y vemos que al final, después de todo ese montaje, digamos, toda esta obra perfectamente teatralizada, no ocurre nada, ¿no? Le vuelven a poner en libertad y hacen que aquello fracase, ¿no? Y precisamente este hombre muere por coronavirus mientras estáis haciendo el documental. Sí. Bueno, el coronavirus nos arrasó a todos y también a nosotros mientras hacíamos la película, ¿no? De repente, sobre todo por la muerte de Chato Galante, que nos tocó profundamente. Chato, habíamos quedado con él para volver a hacer una entrevista porque la que hicimos tenía un sonido bastante deficiente
y entonces habíamos quedado con él para volver a charlar y murió repentinamente y eso nos dejó muy tocados. Chato Grant es uno de los torturados por Billy el Niño. Nosotros en este estudio lo habíamos tenido en más de una ocasión para hablar precisamente de eso. Y es curioso, Max, porque este proyecto, si no estoy mal informada, inicialmente iba a ser una película de ficción y acaba siendo un documental. Sí, hubo un intento de película de ficción que fracasó porque fuimos ahí a las distintas ventanas donde poder conseguir financiación y nadie le interesó este proyecto. Entonces, realmente ahí Billy tenía un papel muy secundario, realmente era una historia sobre una periodista que empezaba a investigar sobre este personaje y a la vez descubría un poco parte también de su historia personal, de su... En el fondo un poco descubría también parte de esta memoria colectiva. Pero esa película no se consiguió hacer y me pareció que valía la pena seguir adelante y contarlo de otra manera, ¿no? Y en este seguir adelante, ¿a ti mismo te ha sorprendido la historia? Sí, desde luego. Siempre... yo soy una persona que siempre está un poco en contacto e intentado comprender los acontecimientos también del pasado más reciente, ¿no? Pero aún así te sigue sorprendiendo, ¿no? Sigue siendo sobre todo una sensación de amargura, siempre de injusticia con la gente con la que te vas encontrando, ¿no? Todos esos años que han pasado y no se les ha reconocido nunca ese dolor, ¿no? Y nos encontramos cuando pasamos la película con público, mucho dolor en la sala. O sea, cuando acabamos y empezamos a hablar y hay en algunos lugares coloquios, hay un dolor inmenso entre la gente de esa generación, ¿no? Gente que ha pasado por las manos de, como decíais antes, de Billy o de otros torturadores que había en Barcelona, en Madrid, en Valencia. Es que yo creo que una de las cosas que más duele de ver el documental, por supuesto las torturas en sí y ver que gente ha sido sometida a esta crueldad, pero también la rabia de la impunidad, de saber que durante décadas se vivió en la absoluta impunidad y murió en la impunidad. Y eso duele tanto como espectador, como las torturas. Y yo, que también quería preguntarle a Max también si esa sensación la siente él o la sienten los torturados, si ha hablado con ellos y esa sensación de impunidad es dolorosa. Claro, cuando ocurre la muerte de Pacheco durante el coronavirus, claro, la película también se pone patas arriba, ¿no? Porque claro, de repente hay que introducir ese elemento en la historia y nos volvemos a poner en contacto con todo el mundo, ¿no? Para saber su impresión, para también volver a grabarles, aunque ya sea con estas técnicas que ya hemos conocido todos, ¿no? A través de las pantallas, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Y entonces sí, claro, vemos ese sufrimiento todavía, ¿no? Esa rabia, ¿no? Porque no se haya conseguido nada, esa desazón de nuevo por tener que volver a empezar, ¿no? Y bueno, recuerdo que justo cuando estábamos acabando fue cuando declaró Martín Villa ante la jueza Servini. Y es como un momento en el que pensamos que algo podía ocurrir y lo introdujimos en el documental casi en los títulos de crédito, ¿no? Yeah, como sí, un elemento ahí de tal vez como de no sé, si de happy end, ¿no? Tristemente hemos visto que eso no ha llevado a nada, no ha conducido a nada, aunque ahora le vuelven en algún juzgado se le ha vuelto a poner una querella, pero sabemos que tristemente eso no va a llegar a nada otra vez, porque está paralizado en los juzgados. Mira, sobre esa impunidad se dice esto en el documental. Dijo aquello de, tú creerás que esto acabará o acabará la dictadura, etcétera, pero dijo aquello de que los regímenes cambian y las policías permanecen, ¿no? Y parece que tenía razón. Sobre la impunidad. Y luego hay una reflexión interesante entre las voces de este documental cuando Roser Rius, una de las víctimas de Billy el Niño, dice esto. Prefiero que la gente sepa que se llamaba Antonio González Pacheco. Lo de Billy el Niño se lo sacaron un poco los universitarios, ¿eh? Yo no le había visto nunca a este hombre antes de entrar en la DGS. Claro, nos llamó mucho esto que decía Roser Rius. Muy buenos días.
Hola, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Porque ¿hasta qué punto, Roser, tú crees que ese alias, ese Billy el Niño, como se le conocía, y al final incluso los medios de comunicación, cuando hablábamos de él, hablábamos siempre de Billy el Niño, cómo ese alias consiguió ocultar los hechos de alguien que tiene nombre y apellidos, que es Antonio González Pacheco? Bueno, por una parte ha ido bien porque la gente le ha llamado mucho la atención y de hecho, por ejemplo, yo que me querellé dentro de la querella que impulsó la Comuna de Presos y Presas y CEACUA, me querellé contra él porque realmente él era el que me había torturado. Pero de alguna forma escondía sus nombres y apellidos, que vale la pena que de la misma manera que sabemos los nuestros, pues sepamos los de ellos, y escondía un poco la gran cantidad de otros nombres que hubo, porque es posible que él disfrutara un poco más, pero la tortura era sistematizada y generalizada desde arriba. O sea, no es que fuera un capricho de este señor. Era el sistema, Roser. Era un sistema de una parte de la dictadura y que pasó a los primeros años de la transición contra toda una parte de la sociedad que no estábamos de acuerdo con la dictadura y que queríamos un cambio. Yo creo que esto es importante porque no solamente pasó en Madrid, pasó en Barcelona, pasó como ha dicho antes Max, ¿no? que pasó en otras partes del Estado español y que tenían, o sea, cuando te torturan, cuando a mí me torturaron yo no sabía que aquello era un protocolo. O sea, luego me di cuenta que había casos más duros y menos duros, mucho más duros que el mío y menos duros que el mío, pero que era una finalidad la que tenían en la cabeza, que era por una parte que delataras a otras personas, por otra parte que te autoinculparas y especialmente diría yo, porque a mí me dieron mucho sin preguntarme, una parte importante era extender el miedo a toda una parte de la sociedad que se había rebelado o que se nos estábamos rebelando y otra que no lo hacía porque tenía miedo. Viendo el documental es tremendo porque se ve claramente cómo es algo sistematizado. Primero un tipo de lo que llaman la rueda, que es 6 o 7 personas. Un protocolo. Eso es, un protocolo estandarizado que recuerda mucho a otros casos de torturas que conocemos todos, tipo Abu Ghraib o muchos otros casos en otras dictaduras, ¿no? Y es tremendo. Es que decía Roser sobre el miedo que le pegaban por pegar solo para meter miedo. Y recuerdo que Chano Rodríguez, el hermano de uno de los testimonios que salen en el documental, hablaba de eso, que en Vigo, cuando les detenían, solo la amenaza de llevarles a la Puerta del Sol, a lo que era la sede de la DGS, les entraban ya escalofríos. Decían que era como una pesadilla y que mucha gente ya hablaba o se prestaba a colaborar porque solo por el hecho de que la amenazaran con llevarle a Madrid. Entonces, claro, era meter el miedo en vena, solo la imagen o la sensación. Bueno, Roser creo que nos lo puede corroborar, pero que ya solo la idea de que te llevaran allí producía terror a muchísima gente. Sí, bueno, es evidente que yo vivía en Madrid en aquel momento, aunque soy de Barcelona, y realmente yo diría que la represión en Madrid fue muy grande en aquellos años, en el año 74-75. Yo estuve un año y pico en la cárcel y aquello era un continuo, o sea, aparte de la DGS, en la cárcel era un continuo entrar básicamente y también salir personas. Y la represión era, o sea, había periodos que había bajado un pelín de que entraran personas, compañeras muy golpeadas, pero, por ejemplo, a partir de mayo-junio del año 75, aquello fue bueno, era impresionante. O sea, los testimonios podrían multiplicarse, los que existen, por 1000, porque era realmente impresionante. Roser, muchísimas gracias. De nada. Gracias por haber estado con nosotros y por haber participado en este documental. No, en el momento que yo puse la querella estaba dispuesta a lo que pueda. Roser, muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Hasta luego. Max, ¿disposición total por parte de las víctimas y ninguna, evidentemente, por parte del entorno de Billy el Niño? Sí, eso siempre que sigue ocurriendo, ¿no? Es lo triste. Hay mucha gente todavía que, bueno, pues que no quiere hablar o cuando habla off the record es para reconocer al héroe que creen que fue, ¿no? Y eso nos hemos encontrado con compañeros suyos de la misma época de la policía que no han querido participar, ni siquiera han querido decir eso a la cara, ¿no? Porque bueno, pues porque entre ellos siguen pensando que en el fondo aquellas
aquellas torturas sistemáticas era lo correcto, lo que había que hacer en ese momento, ¿no? Una de las voces que no están, pero podrían haber formado parte de esta historia, es la que unió a Billy el niño cuando torturó a Antonio Chapero delante de su hijo con su mujer en un cuarto de al lado. El niño tenía solo 2 años y ese niño hoy es el director y guionista Eduardo Chapero Jackson. Muy buenos días. Hola, Ángel, ¿qué tal? Hola, Max. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Eduardo, tú eras muy pequeño, 2 años, imagino que no puedes recordar lo que allí sucedió, pero ¿a ti cómo te contaron o en qué momento y quién te contó esa historia? Pues esto es muy interesante lo que preguntas, porque esta cosa de la que estamos hablando tanto, que es la memoria histórica, etcétera, etcétera, mi familia lo cayó mucho tiempo. O sea, yo sí que tengo recuerdos de esa época, mucha memoria fotográfica de momentos en la cárcel, visitando a mi padre. Y el miedo que mencionaban antes, que de pequeño se te mete, ¿no? De una manera muy extraña, porque no entiendes muy bien qué ocurre y por qué ocurren estas cosas. Entonces se crea como una sombra en ti y que nunca llegas a entender porque eres muy pequeño, es una cosa como muy abstracta. Pero sí que en mi familia, fíjate que era más abierta, expresiva, sí. Del lado, digamos, más capaz de tajar con estas cosas, pues no es que no se mencionaba a mi madre, por ejemplo, el artículo que mencionas del País, la entrevista a mi padre. Mi madre no pudo leerlo. O sea, es como difícil entrar en esas cosas, ¿no? Incluso para una familia que lo ha sufrido. Y de hecho fue muy curativo la publicación de ese artículo, y yo mismo en ese artículo aprendí cosas que no sabía, que yo nunca había oído a mi padre. Tú en ese artículo descubres cosas que en tu casa nunca habían contado. Sí, mi abuela ya con 100 años, ya muy mayor, antes de morir, pues tuvo la necesidad de decirme, tú de pequeño no viviste vivir eso, no sé qué, y yo, pero el qué, es que realmente nadie lo comentaba de manera muy explícita, ¿no? Y fue con ese artículo con que yo realmente me enteré un poco más del contexto, ¿no? Y eso me lleva a esta cosa, ¿no? A esa reflexión de la necesidad a veces muy humana de no querer volver a abrir ideas del pasado, pero que obviamente todo terapeuta, psicólogo sabe que es necesario, ¿no? Para que no se repitan pautas, para conocerse mejor, para el colectivo, no solo para los individuos. Hablábamos antes, Eduardo, de la impunidad, ¿no? Incluso de la buena vida de que tuvieron personajes como Billy el niño, además ese alias que escondía la vida de una persona que podía hacer vida normal sin que mucha gente no supiera quién era realmente. Sí, es muy sorprendente. Y muy sorprendente que se tardase tanto tiempo en conocerse, ¿no? Es una cosa que realmente surgió en los últimos años, después de tanto tiempo, ¿no? Que alguien viviese tan bien y con el apoyo institucional después de lo que había cometido. Es que, de hecho, en tu caso se ve una de las prácticas más horrorosas, que es utilizar a los familiares de los torturados, ¿no? Hay un testimonio brutal también en el documental del sentimiento de culpa de una víctima porque cuando le enseñaron a su hermano en la sala de interrogatorio se rompió y confesó. Y llevar ese sentido, o sea, ese sentimiento de culpa por algo así, es que es horrible, ¿no? Sí. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso bien grande. Hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego. Max, muchísimas gracias. No sé si, Nacho, si querías preguntar algo que yo... No, era un poco porque me interesaba saber también la opinión de Max sobre cómo ellos viven, Max, víctimas, la gente que está alrededor de este asunto, que esté sujeto a debate esto aún, que haya grupos políticos parlamentarios que se hayan opuesto a castigar, incluso a retirar condecoración a este hombre. No sé si, habiéndolo vivido tan de cerca, duele mucho ver que ocurre esto actualmente. Hombre, es bastante increíble todavía, ¿no? Sobre todo, yo creo que en nuestra película lo que hemos querido contar es que esto, como habéis dicho un poco al principio presentándola, no es una cuestión solamente de la dictadura. Muchos de estos testimonios y muchas de esas torturas ocurrieron al final de la dictadura, pero también durante los primeros años de la mal llamada transición democrática, ¿no? En esos años toda esta gente sufrió torturas con gobiernos elegidos, en esos momentos pendientes que hubo hasta la Constitución, hasta el año 78, hasta que tuvimos ya una Constitución, y bueno, había una jefatura del Estado,
representada por un rey que hoy está huido. Quiero decir, hemos hablado mucho tiempo de esa modélica transición, y sin embargo creo que hay todavía unos puntos muy oscuros sobre los que hay que arrojar luz. Y precisamente está en ese lado oscuro. Max, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. 10:42 de la mañana, 9:42 en Canarias, aquí con el Comando N, con Nacho, con Nuño. Muchas veces no conocemos los precedentes, nos parece que todo sucede por primera vez, pero hay gente que se dedica precisamente a estudiar los precedentes, las cosas que ocurrieron en el pasado y que nos sirven de lección para el presente. Carlos Lalueza es uno de ellos, investigador del Laboratorio de Paleogenómica del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC, y es uno de los mayores expertos del mundo en recuperar ADN antiguo. Carlos Lalueza, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, sí. Han pasado tantas cosas que es difícil. Pues bien, estamos bien. Para todo lo que ha pasado, estamos bien. Sí, Carlos, estamos. Hace unos días, gracias a la genética, se ha descubierto, por ejemplo, la verdadera causa de la muerte de unos soldados, atención, del siglo XVII en la Guerra del Segadors en Barcelona. Ahora se ha podido averiguar de qué murieron. ¿De qué murieron? Bueno, al menos los que hemos analizado hasta ahora tienen el patógeno que provoca la fiebre paratifoidea, y que son unas cepas que no existen en la actualidad, aunque son parecidas obviamente a las que hay. En aquella época se describe que hay una pestilencia que afecta al ejército sitiador, que es el ejército austricista, digamos, pero claro, se describe de una manera vaga, como era lógico, y se atribuye a peste, ¿no? A peste bubónica, que todavía está circulando por Europa hasta el siglo XVIII. Sin embargo, cuando hemos analizado genéticamente algunos de estos restos, claro, cuando secuenciamos estos restos, no solo obtenemos el genoma del propietario de los restos, sino que también obtenemos el genoma de los patógenos que tiene en el momento de morir, ¿no? Y Carlos, cuéntanos dónde estaban estos cuerpos que habéis analizado, cómo aparecieron. Bueno, están en la Sagrera, que es donde se está construyendo la nueva estación del AVE desde hace, no sé, una década o algo así. ¿Algún día la acabarán, Carlos? No sé, yo no. Y entonces, cuando estaban allí, empezaron a encontrar restos que mostraban señales de haber muerto en una epidemia, porque claro, si no, buscar patógenos al azar es un trabajo bastante laborioso. En este caso empezaron a encontrar individuos que estaban enterrados de 3 en 3, de 4, después encontraron una gran fosa donde había como 70, y algunos individuos habían sido enterrados de manera precipitada, vestidos, porque había los botones, las botas puestas, ¿no? Que es algo que siempre se reciclaba en el pasado, porque es algo muy caro. Y eso, pues claro, significa que se muere de golpe mucha gente y que además pues no hay forma de hacer ningún tipo de rito, ¿no? O sea, adecuado, ¿no? Y el ADN, a ver la pregunta, bueno, a lo mejor esas preguntas que no debería hacer, pero el ADN, Carlos, ¿no se degrada con el tiempo? Porque claro, gracias por hacerla tú, porque la iba a así hacer quedó yo mal y yo. así quedas mal porque tú. claro, recuperar el ADN, estamos hablando de soldados del siglo XVII. ¿No Sí. se degrada? Sí, se degrada, pero básicamente se fragmenta y se producen también algunos daños post-mortem que son fácilmente reconocibles. Lo que ocurre es que en los últimos 10 años han surgido unas nuevas técnicas que se llaman de secuenciación masiva, donde de una sola pequeña raíz de un diente de un individuo puedes generar lo que quieras. No sé, yo estoy generando en muestras que me interesan a veces pues 1.000 millones de secuencias o 2.000 millones de secuencias, y esta gran masa de datos después obviamente se lanza contra el genoma humano y contra las bases de datos microbianas, dependiendo de lo que te interese. Y aún así, a pesar de la degradación y que el ADN puede ser realmente minoritario en la muestra comparado con lo que llamamos ADN ambiental, que básicamente son bacterias que están allí viviendo en el suelo, haciendo, no sé, sus cosas, pues acabamos teniendo la posibilidad de generar genomas enteros, ¿no? ¿Y el estudio de estas epidemias del pasado nos pueden ayudar de alguna manera, no sé si a prevenir o a combatir epidemias del futuro? No sé, soy un poco escéptico de la capacidad predictiva de cualquier cosa, digamos, del conocimiento. Yo diría que más bien nos ayudan a entender los patógenos que tenemos en la actualidad,
de dónde vienen y cómo han evolucionado. Estamos encontrando que algunos, por ejemplo, han perdido virulencia, como parece ser el caso de esta fiebre paratifoidea. A veces hay genes de virulencia que se han perdido. En el caso de la peste bubónica, que existen datos desde hace 5.000 años, lo que se observa es que posteriormente hay un incremento de la virulencia gracias a un plásmido que se inserta y que tiene unos genes que la hacen más virulenta y que provoca la peste bubónica, la capacidad de pasar a las pulgas, por ejemplo. Es decir, que nos permite entender la evolución del patógeno a lo largo del tiempo. Obviamente se puede modelizar qué se puede esperar en patógenos actuales también, sabiendo lo que ha ocurrido en los antiguos, pero básicamente nos permite entender la enfermedad como un mecanismo de coevolución con las poblaciones humanas, ¿no? Nos decía antes, Nuño, cuando te anunciamos que íbamos a hablar contigo en este programa, decía, bueno, también tienen algo de detective, ¿no? Que los genetistas del pasado tenéis algo de eso, de detectives, porque, por ejemplo, a un trabajo hecho por ti debemos el estudio de la enfermedad de la piel que padecía Jean-Paul Marat, líder de la Revolución Francesa. Es decir, alguien que vivió hace 200 años y ahora sois capaces de descubrir qué enfermedad tenía. Buenísimo. Sí, es un trabajo un poco loco, ¿no? Me propusieron unos franceses. Claro, Jean-Paul Marat no existe ya, aunque primero lo enterraron en el Panteón. Al cabo de unos meses, pues ya sacaron los restos y los tiraron por algún sitio. Y entonces lo que sí existe, curiosamente, es los papeles que estaba anotando cuando Charlotte Corday lo asesinó en la bañera, ¿no? Y como le clavó un cuchillo en el pecho, pues los papeles quedaron manchados de sangre. Y entonces vimos la posibilidad de tomar una muestra de esta sangre seca. A mí me interesó porque nunca nadie había recuperado ADN de un papel de celulosa de hace 200 años y quería ver si se conservaba. Y la enfermedad de Marat es muy interesante porque él, claro, tenía una enfermedad dérmica en los últimos años de su vida, muy debilitante, irritante, que le causaba muchos problemas, picores, etcétera, y se pasaba el día metido en una bañera con agua caliente, vinagre y no sé qué otras cosas se le ponían allí. Y entonces había, desde un punto de vista médico, había una larga lista de hipótesis que prácticamente cada especialista en dermatología pues ponía la suya, ¿no? Desde sífilis, sarna, dermatitis, no sé qué, alguna enfermedad autoinmune, etcétera. Nosotros lo que hemos encontrado, curiosamente, es que hay una gran representación en esta sangre de un hongo que se llama Malassezia restricta, que se encuentra en casos de dermatitis seborreica, y que probablemente, llevado a un extremo, coincidiría con la descripción de lo que tenía Marat. Obviamente, en la actualidad, estas infecciones fúngicas nunca llegan a los extremos que podrían llegar si no se trataran, ¿no? Claro. Y también hay algunos hongos oportunistas que probablemente estaba el hombre muy debilitado y bueno, yo creo que quizá podría tener alguna sepsis y quizá hubiera muerto igualmente al cabo de unas semanas. Pero es interesante porque, claro, en este caso es la enfermedad desde un punto de vista individual, no afectando a una población, pero por otra parte era un individuo, como sabéis, con un carácter bastante peculiar, ¿no? Y es posible que le cambiase. De hecho, las crónicas decían pues que se le había agriado el carácter. Claro, que el carácter le cambiara por la enfermedad. Desde que estaba en estas condiciones, ¿no? Claro. Claro, yo te iba a decir, Carles, que yo a veces lo comparo con la máquina del tiempo. El ADN es la máquina del tiempo y podéis viajar, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, pero es que habéis viajado mucho más lejos, ¿no? Y habéis descubierto cosas que no sabíamos, como por ejemplo nuestras relaciones sexuales con otras especies. Sí. Pero sí, con las especies de muy, muy atrás. Bueno, se ha descubierto, claro, en el genoma neandertal. Se descubrió cuando se secuenció hace ya 11 años pues que los humanos actuales fuera de África tenemos en nuestro genoma pues entre un 2,5% de genes neandertales y esto que es señal, como dice Nuño, pues de relaciones en algún momento cuando se encontraron en el pasado, pero después a medida que hemos ido secuenciando más genomas neandertales y también los genomas de los denisovanos, que era un grupo también del Pleistoceno medio que en este caso vivían en Asia, pues hemos ido encontrando más y más señales de estas hibridaciones en periodos diferentes del tiempo y en diferentes localizaciones geográficas, lo cual implica
que los linajes humanos, que siempre que se han encontrado prácticamente pues se han hibridado, ¿no? Se han entrecruzado, ¿no? Y esto da una visión completamente diferente de la que había tan solo hace 10 años de la evolución humana, que se representaba como unas ramificaciones perfectas de donde se separaba una rama y aquella rama ya no volvía a entrar en contacto con la que se había separado, ¿no? Es mucho más complejo. ¿Cuánto es de obsesiva, Carla, una investigación de este tipo? Estaba pensando en lo de Magat, por ejemplo. ¿Cuánto es de obsesiva? Es decir, buscar la gota de sangre, a ti personalmente, ¿cómo de obsesiva es? Bueno, yo soy una persona un poco obsesiva. A lo mejor es que por eso te dedicas a esto. Y entonces no sé si es la causa o la consecuencia. Yo creo que es la consecuencia. Sí, depende, claro. Yo tengo, en general... lo que hago es buscar temas que me gusten, ¿no? Y no repetir temas. No soy un gran especialista, aunque he trabajado muchos años con neandertales. Estoy ahora trabajando con poblaciones históricas, prehistóricas, donde hay una gran variedad de tipos de información. Yo creo que la técnica esta nos permite tener un rango muy amplio. Obviamente, por cada cosa que sale bien hay varias que fracasan, pero eso no es importante realmente. Y cuéntanos, Carles, un poquito de la próxima. Danos, no sé, mojadnos un poquito los labios. Ponnos... Bueno, tengo muchas cosas muy chulas, la verdad. Ahora tengo, por ejemplo, una mariposa extinguida, la primera mariposa que se extinguió en tiempos históricos, que era endémica de San Francisco, de la parte sur del Golden Gate. Una mariposa muy bonita, se extinguió en 1940. Tengo 4 genomas completos de esta mariposa que no tiene nadie, espero, o quizás sí. Y también tengo muchas muestras, por ejemplo, de la península ibérica, de visigodos, romanos, islámicos, centenares de genomas. En algunos casos podemos detectar cosas increíbles. Hemos encontrado, por ejemplo, parientes de primer grado, eso significa padres e hijos o madres e hijas separados por 700 kilómetros en diferentes yacimientos de la península ibérica, que es un récord mundial en estos momentos, ¿no? Carlas, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante. Suerte que hay gente que se dedica a estas cosas como tú. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Gracias, Carlas. Un abrazo. Hasta luego. Vale, un abrazo. Chao. Es lo que decimos siempre, Nacho. Si fuera por nosotros, no hubiera evolucionado la especie. Súper interesante esto, porque es que humaniza figuras que tenemos como una figura histórica, un compartimento antiguo. Perdón, y de repente te la acerca y te humaniza. No, tenía una enfermedad de piel o un visigodo que tenía fiebre. Claro, pues tenían enfermedades. Lo que decía él, por ejemplo, ¿no? Que a Magat se le agrió el carácter pues por la enfermedad que padecía. Y me ha parecido muy, muy acertada, y además yo creo que pega mucho, ¿no? Lo que tú decías, son como detectives, y es verdad, porque deben ir tirando del hilo. Y las técnicas que utilizan son las mismas que utiliza un forense que se enfrenta a un asesinato. Es decir, el análisis de ADN es básico en la resolución de muchos crímenes. A medida que avance la tecnología y mejoremos, pues serán más precisos y podremos saber muchas más cosas. Claro. Muy bueno. Muchísimas gracias a los dos. La semana que viene más. Un beso. Hasta luego. Chao.